Buenas las tengan todos ustedes, queridos amigos. Un servidor naturista, Ezequiel Montaño, quien te enseña a no enfermar. El día de hoy te voy a compartir una radiografía de los homeópatas o de la homeopatía. Esta es una rama de la medicina alternativa que se enfoca en ayudar a las personas a mejorar su salud. Espero que lo que te voy a compartir el día de hoy te ayude a entender lo que hay exactamente detrás de lo que es la homeopatía. Yo te cuento un poquito acerca de mi historia. Antes de yo llegar a ser un naturista como ahora tú me conoces, tuve que pasar por una serie de situaciones bastante desagradables. Si tú has escuchado mi historia en otras oportunidades o has leído mi historia, te darás cuenta de que tenía un problema de ataques de ansiedad. Visité 15 doctores de la medicina convencional, no me pudieron ayudar, no me pudieron resolver mi problema de salud aquí en Estados Unidos y en México. Entonces empecé a visitar pues a otros de la medicina alternativa. Interesante es de que la primera vez que yo entré en contacto con la homeopatía fue en la ciudad de Tijuana, precisamente que viajé de Los Ángeles a Tijuana con este doctor alopático convencional, pero que también utilizaba lo que es la homeopatía para ayudar a sus pacientes. Y me hizo un examen iridológico, o sea, del iris de mi ojo, computarizado. Y ahí en la computadora salió todos mis problemas de salud. Me acuerdo mucho que uno de los problemas de salud que me dijo es de que tenía la tendencia a tener problemas del corazón. Y ya que me despachó con los productos o remedios homeopáticos de regreso en Los Ángeles, uno de los síntomas que se manifiestan cuando tienes un problema de ataques de ansiedad o ansiedad son taquicardias. Es decir, se te acelera el ritmo cardíaco y tienes una opresión en el pecho aquí increíble, como si tuvieras un elefante encima. Entonces todo eso te indica o te sugestiona de que estás a punto de sufrir un ataque al corazón. Entonces yo le llamo y le digo, ¿sabe qué? Pues es que usted me dijo que tenía problemas del corazón y es precisamente lo que estoy sintiendo ahora. Entonces se retracta y me dice, no, todo está bien, tranquilo. Él pues trató de ayudarme a que me tranquilizara, estando yo a 2 horas y media de distancia de donde él se encontraba. Ese fue mi primer encuentro con los remedios homeopáticos y dije, ¿sabes qué? Esto no funciona. Luego una amiga me invita a un seminario de un colegio en la ciudad de Los Ángeles y el doctor que estaba haciendo la presentación me dice, o le dice al grupo de concurrentes acerca de la homeopatía, donde hablaba acerca de que si tú tienes, por ejemplo, un problema de sinusitis y el poro izquierdo es el que se te satura, bueno, pues lo que necesitas es precisamente un remedio específico para el poro izquierdo. Pero si es el derecho, pues es un remedio diferente, aunque es el mismo problema. Entonces, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Con esto quiero decir que el que sabe poquito, pues persuade al que no sabe nada y el que no sabe nada se cree todas. Así como me pasó a mí y como indudablemente te ha pasado a ti en repetidas ocasiones y a miles de personas alrededor del mundo. Entonces te cuento un poquito acerca de mi experiencia, porque una vez de que yo empecé a acudir al colegio, que empecé a estudiar, obviamente tomé un curso de homeopatía durante el tiempo que estuve estudiando y me fascinó, yo me enamoré de la homeopatía. Esto me llevó a la oficina de la maestra o doctora que daba la clase. Y esta doctora me dio un remedio homeopático, me acuerdo el nombre, Argentum nitricum, a la potencia 5000. Y ahorita más adelante voy a explicar de qué se trata eso. Pero me lo tomé e inmediatamente desapareció esa ansiedad que yo venía arrastrando por años. Y dije, esta es la buena, ¿no? Y me manda entonces a mi casa con unas diluciones de Argentum nitricum a la potencia 30, que debía de tomar 3 veces al día poniéndolo debajo de la lengua unas gotitas, y algunos suplementos dietéticos, vitaminas, hierbas encapsuladas, y me mandó a mi casa.
Yo no tenía que hacer ningún cambio en mis hábitos dietéticos, en mi estilo de vida, nada. Lo único que yo tenía que hacer era tomarme los suplementos dietéticos, el paquetito ese de 700 o $1000 que me costó, no recuerdo exactamente. Y curiosamente, pues al mes se me acabaron. Entonces dice la maestra, bueno, ya se te terminaron, entonces eso quiere decir que tienes que venir a otra consulta para darte un seguimiento. Pues yo solamente aguanté 6 golpecitos de $700 o de $1000 mensuales. Ya después de eso dije, no, pues es que aquí voy a terminar en la quiebra, ¿no? Con tanto gasto. ¿Y qué crees que pasó una vez que yo dejé de tomar los suplementos dietéticos, los remedios naturales? El problema de ansiedad regresó. No que ya se había solucionado. O sea, la homeopatía funciona para hacerte sentir bien, pero no para corregir tus problemas de salud. La mayoría de la gente probablemente no le guste esto que va a escuchar, pero yo te estoy diciendo mi experiencia. Y este segmento se titula Radiografía, pues como cuando tú vas y quieres saber lo que hay detrás de esa carne que cubre tus huesos, tus órganos internos, pues te hace una radiografía y la radiografía te revela lo que está detrás pasando, ¿no? Entonces, esta radiografía acerca de la homeopatía o los homeópatas tiene ese propósito: develarte a ti la realidad de las cosas, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi opinión. ¿Y por qué razón? Es de que al principio de mis servicios profesionales en Los Ángeles abrí una oficina con 5 compañeros y empezamos a promover remedios homeopáticos. Este naturista que ahora habla mal en contra de todo tipo de remedios, hace 20 años utilizaba la homeopatía para tratar de ayudar a personas como tú a mejorar su salud. Porque como la homeopatía me había ayudado a mí, yo dije, pues esto es lo que yo tengo que hacer. Surprise, no funciona. Nunca corrige tus problemas de salud. Y es interesante de que en aquel tiempo había 2 compañías aquí en los Estados Unidos. Una se llamaba Dolisos y la otra se llamaba Boiron. Ambas viniendo de Europa. Pero sorprendentemente, hace más de 220 años, antes de la medicina oficial ser la reina en Estados Unidos, en este continente americano, quien gobernaba, lo que se usaba, era la homeopatía. La homeopatía era la tendencia popular en aquel tiempo. En Europa tiene una gran influencia sobre millones de personas, pero aquí en los Estados Unidos, después de la introducción de la medicina oficial hace más de 200 años, pues perdió terreno, al punto que empresas farmacéuticas compraron, no recuerdo, creo que fue Dolisos, que la compraron hará unos 10 años, simplemente para desmantelarla o trabajar pero de un perfil más bajo. ¿Por qué? Pues para no tener influencia en su competencia de la venta de productos medicamentosos, drogas, fármacos, que es lo que se utiliza. Ahora bien, yo no te estoy diciendo que los remedios homeopáticos no funcionan. Yo te estoy diciendo por experiencia propia que sí funcionan, sí te hacen sentir mejor. Lo que estoy aclarando es de que no corrigen nunca tus problemas de salud desde la raíz, porque no van a la raíz. Para esto entonces te tengo que contar un poquito acerca de la historia de la homeopatía y entender cuáles son sus fundamentos o qué es lo que se pretendía allá en los años 1800. El término homeopatía tiene su origen en las ideas de un hombre llamado Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Es más conocido el padre de la homeopatía como Samuel Hahnemann. El nombre completo ni la gente lo conoce, ni le interesa, ¿no? Pero Samuel Hahnemann es el nombre que puedes tú buscar y él fue quien originó la homeopatía. Este hombre vivió de 1775
a 1843. Estamos hablando que vivió aproximadamente unos 67 años, si no mal calculo eso, ¿no? Era un médico alemán que afirmaba en su época que la medicina causaba más sufrimiento. Él se refería a la medicina convencional, que en 1797 surgió cuando Edward Jenner salió con la primera vacuna y posteriormente desde ahí se empezó a utilizar los medicamentos. Entonces él veía el surgimiento de la medicina ahora oficial como una amenaza contra la salud. Y por lo tanto, él dejó su práctica allá a finales de los años 1700, principios de los 1800. Y utilizó por primera vez en su trabajo indicaciones del empleo homeopático de medicinas en la práctica ordinaria. La homeopatía clásica se define habitualmente como un sistema médico basado en el uso de cantidades muy diminutas, infinitesimales, de sustancias en grandes dosis que producirán síntomas parecidos a la enfermedad que se pretende tratar. El propio Hahnemann reconocía que la idea de emplear sustancias que producen síntomas similares se le ocurrió cuando él se tomó un tecito o una infusión de corteza de Cinchona officinalis, una planta, y experimentó síntomas parecidos a la malaria. Esta enfermedad se trataba en aquella época precisamente mediante la corteza de la Cinchona officinalis, rica en quinina. Y esto dejó en claro entonces que Samuel Hahnemann decía, bueno, si tú tienes, por ejemplo, los síntomas de la malaria y la Cinchona officinalis produce malaria, lo que tienes que hacer, no utilizar medicamentos, sino utilizar un remedio homeopático en base a la Cinchona officinalis para que cuando entre a tu cuerpo a nivel energético va a neutralizar el problema. De hecho, la homeopatía quiere decir lo igual, cura lo igual. Es decir, un remedio homeopático en una persona saludable produce síntomas que después se utilizan para tratar cuando se tienen problemas de salud. Te vuelvo a poner este ejemplo. Hahnemann se toma un tecito de Cinchona officinalis, le hace sentir los síntomas de la malaria, ahora prepara un remedio homeopático y cuando alguien realmente tiene malaria, le da ese remedio homeopático y neutraliza los malestares, neutraliza las dolencias, neutraliza el problema y lo desaparece. Contrario a lo que hace la medicina oficial. La medicina oficial, lo contrario es para atacar la enfermedad. Por eso si tú tienes un virus, una bacteria, una infección, lo que sea, se tratan de utilizar fármacos para que ataquen el problema. Aquí no se trata de neutralizar, se trata de atacar el problema. Eso es lo que hace la medicina oficial. O alopática, lo contrario. Homeopatía, lo igual cura lo igual. Hahnemann creía que dosis muy pequeñas de estos remedios tenían efectos curativos impresionantes, ya que al reducir la dosis consumida iban desapareciendo los síntomas que estas mismas producían. Algo perfectamente comprensible que Hahnemann interpretó en aquel tiempo como certero. De hecho, pensaba que su potencia se vería afectada por una agitación o activación metódica y vigorosa del preparado conocido como dilución. Te voy a poner aquí un ejemplo para poder entender esto y a qué es a lo que yo me refiero. Para preparar un remedio homeopático, porque esto yo lo aprendí en el colegio, vamos a decir que tú vas a agarrar una planta. Cualquier planta, puede ser un animal o puede ser un mineral. Agarras esa porción y lo pones en alcohol etílico durante aproximadamente 15 o 20 días en un envase ámbar, es decir, oscuro. Lo sellas y cada día simplemente vas, lo remueves y lo dejas ahí. Pasan los 15 o 20 días
y luego extraes una pequeña porción de ese preparado se le llama tintura madre. Y ese preparado le agarras una pequeña porción y le pones 99% de alcohol etílico. Sueltas allí el líquido de la tintura madre y lo empiezas a agitar. Haces eso otra vez por aproximadamente 15 días, lo estás agitando, activando 15, 20 veces, 30 veces. Y luego al día siguiente lo sigues haciendo por un lapso de aproximadamente 15 o 20 días. A ese componente, esa es una dilución a la 1CH o en este caso centesimal de Hahnemann. Normalmente se le llama C. Dilución a la potencia 1C, centesimal, porque es un centésimo de lo que es el componente total. Y luego, para hacer una dilución a la segunda potencia, repites el proceso. Agarras ahora de esta que acabas de preparar una centésima y le pones 99% de alcohol etílico nuevo. Y lo sigues diluyendo, diluyendo, diluyendo. En el caso que yo te mostraba, al principio te comentaba, la doctora me dio una a la 5000, a la potencia 5000. Y luego para llevar a casa me dio una a la 30. Quiere decir que la 5000 es más energético, más potente que aquella de la 30. La 30 es más para características físicas. Pero las dos funcionan en conjunto. Y yo te repito, me sentía de maravilla, me sentía muy bien. Pues esa es la manera como se preparan los remedios homeopáticos. Obviamente ya con avances tecnológicos, con maquinaria especial, pues estas diluciones se hacen de una manera muy rápida. Ahora bien, como se puede deducir, por lo que te he explicado anteriormente, cada vez que realizas una de estas mezclas, la sustancia original queda diluida 100 veces más en el preparado final. Y se supone que estos productos son más efectivos. Entre más alta sea la potencia, más efecto tiene en la persona. El que a mí me dieron fue Argentum nitricum, un mineral a la potencia 5000. Excelente para los problemas de ansiedad. Y un gotero de dilución 30C para estar poniéndomelo 3 veces debajo de la lengua, 3 veces al día durante un mes. Entonces con eso ya me sentía bien. Pero si no regresaba por el paquetito nuevo cada mes, el problema volvería. En otras palabras, un simple cálculo permite saber que una dilución, entre más grande sea el número de diluciones, más efectivo va a ser a nivel energético. Entre menor sea la dilución, más efectivo va a ser a nivel físico. Ahora, para saber qué significa esto, podemos acudir al ejemplo perfectamente planteado por Ben Goldacre en su libro Bad Science. Y él habla acerca de imaginarte tú una esfera con agua de un diámetro de 150 millones de kilómetros, que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y la luz tarda en llegar del Sol a la Tierra aproximadamente 8 minutos. Imagina una esfera de agua de ese tamaño con una molécula de una sustancia disuelta en ella. Esa molécula es una dilución a la 30C. O sea que estamos hablando de un volumen de masa enorme con una pequeña influencia del remedio homeopático. Lo interesante de todo esto es de que según Hahnemann, el efecto curativo se produce por la sustancia que no hay disuelta, sino porque de algún modo el proceso de dilución y activación transmite al agua la esencia curativa de la sustancia original, lo que permite entonces que ese remedio homeopático tenga el efecto sobre la salud de las personas. Obviamente, algunas personas defensoras de la homeopatía, yo te vuelvo a repetir, te hace sentir bien, yo lo experimenté. Yo la puse en práctica con muchas personas a las cuales les recomendaba yo los remedios homeopáticos hace 20 años. Y quizás la gente diga, no, pues entonces esa ciencia es muy efectiva. Si era antes de la medicina oficial, la
tendencia de la gente a utilizarla ha de haber sido muy buena. Esa es una medicina milenaria, por algo se le usaba. En realidad no es una medicina milenaria, de hecho tiene unos 200 años. En esa época se conocían poco los virus, las bacterias, fue cuando comenzaron a surgir los medicamentos. En cualquier caso, no es un remedio milenario y no necesariamente quiere decir que sea bueno. Muchas cosas que son muy antiguas o viejas no necesariamente son buenas, ¿no? Entonces tenemos que tener ciertas precauciones. Algunas personas dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a utilizar la homeopatía porque no tiene efectos secundarios. Bueno, el aire tampoco tiene efectos secundarios y no por ello elimina problemas de salud. Nada más así al respirar común y corriente, ¿no? Es cierto que la homeopatía puede carecer de efectos secundarios en la mente de la gente, pero es solo una dilución de alcohol etílico. Pero cuando se toma un remedio homeopático, se está optando por un tratamiento alternativo en el cual tú estás cifrando tu esperanza para recuperar la salud. Y en muchas ocasiones la desilusión es grande, porque ¿a quién le gusta tomar un remedio toda su vida? Pues yo creo que absolutamente a nadie, ¿no? ¿Qué hay de las personas que dicen, pero a mí me funciona? ¿Cómo puedes decir que es inútil? Bueno, otra vez te vuelvo a repetir. Yo no te estoy diciendo que no funciona. O sea, sí te da el efecto, por lo menos en mi experiencia personal, que te estoy mencionando. Sí tiene un efecto positivo, te hace sentir mejor. Pero hay personas que se caen de un tejado y sobreviven. No por eso quiere decir que el tomar homeopatía es inofensivo para ti. La homeopatía funciona en muchas ocasiones como otros placebos, igual que lo hace la medicina oficial, ¿no? Los medicamentos científicamente probados matan también muchas personas. De hecho, mueren 842 personas cada día a consecuencia de efectos secundarios de los medicamentos y la gente los sigue utilizando. Bueno, la homeopatía también puede ser de cuidado porque también tiene sus efectos, ¿no? Especialmente si no eres certero o la persona que te los está dando es certero en la preparación de ellos y en asignarte los que cree que tú necesitas. Si no hacen daño los remedios homeopáticos, pues ¿qué más da? Hay que probarlos, ¿no? Muchas personas abandonan sus tratamientos médicos convencionales y se dedican a utilizar remedios homeopáticos, debido a que dicen que no hay efectos secundarios. Hay decenas de casos de pacientes que dejaron el servicio médico convencional, se enfocaron en los remedios homeopáticos y en su situación ya grave, delicada, murieron. ¿Por culpa de la homeopatía? No, por sus malos hábitos, que llegando a cierto punto no había regreso, ni aún con los medicamentos o cirugías. Porque cuando una persona se enferma y viola tanto las leyes naturales, pues termina perdiendo su vida. Bueno, si los remedios homeopáticos no funcionan, ¿por qué se venden incluso en las farmacias? Bueno, la verdad es de que es un negocio. Esto lo dijo un hombre de apellido Boots en el Parlamento británico cuando se le cuestionó acerca de la eficacia de estos remedios y él dijo, los vendemos porque la gente los compra. Si la gente no los comprara, pues no los venderíamos. Eso es exactamente lo mismo que hace la gente con la medicina oficial y de la misma manera con los remedios homeopáticos. Un médico de la medicina oficial te puede prescribir un medicamento. Un homeópata te puede recomendar un remedio homeopático para hacerte sentir mejor. Ahora, ¿es lo mismo un remedio homeopático que los remedios a base de hierbas o suplementos o vitaminas o pastillas? Bueno, no. La homeopatía, como se explica en la historia de la homeopatía, consiste en diluir un producto químico tantas veces que al final básicamente no existe molécula de dicho compuesto en ese producto. Algunos remedios naturales o herbales pueden tener alguna base
Y lo que pasa es de que la medicina oficial está muy enfocada en lo que la ciencia dice acerca de la homeopatía. Como supuestamente los productos medicamentosos, fármacos o drogas son científicos, pero pues matan a tanta gente, si fueran tan buenos no habría enfermos. El asunto es de que hay cada vez más enfermos, de la misma manera a aquellos que utilizan los remedios homeopáticos. Pero ¿existen medicamentos o remedios homeopáticos que contienen productos naturales? Sí, hay aquellas mezclas que tienen una combinación de ellos, pero nuevamente te repito, se está tratando de darte un remedio, no una solución. En algunas ocasiones se alega que la homeopatía trata al enfermo, la medicina convencional solo trata la enfermedad. Bueno, la medicina convencional trata la enfermedad, la ataca, pero la homeopatía va dirigida a los síntomas. Ni la medicina oficial ataca la raíz del problema, ni la homeopatía ataca la causa que está provocando esos síntomas. Por ejemplo, un tratamiento para el dolor de cabeza se va a enfocar solamente en un remedio homeopático para el dolor de cabeza. Pero el sistema médico también te da un medicamento para el dolor de cabeza. Bueno, lo que pasa es que ahora se pueden hacer estudios para saber si ese dolor de cabeza está causado por una simple jaqueca o cefalea o realmente hay un problema más serio como un tumor en el cerebro. Ahora bien, los médicos de la medicina oficial pueden recomendarte incluso remedios homeopáticos, pero también lo puede hacer cualquier persona con estudios básicos y elementales acerca de la homeopatía. Hay muchos padres que en lugar de utilizar medicamentos cuando sus niños tienen problemas de salud, utilizan homeopatía porque no tiene efectos secundarios significativos en sus niños. Y la mayoría de las personas está buscando evitar los efectos secundarios de los medicamentos. Esa es una realidad. Sin embargo, un homeópata tiene la tendencia a enfocarse en los síntomas, en los signos que tu cuerpo está manifestando, pero tampoco va a la causa de los problemas. Yo en resumen lo que te puedo decir acerca de este punto es algunas reflexiones. Vamos a comenzar por darte esta primera reflexión de tal manera que puedas tú pues tenerla presente, ¿no? Número 1. La homeopatía es considerada una pseudociencia, o sea, no está científicamente probado que funciona. Y muchas personas saben que la medicina oficial pues va a hablar pestes de otras amenazas en contra del gran negocio de la medicina oficial. Número 2. Los intereses creados de la medicina oficial dicen que no funciona en lo absoluto. Incluso, como mencionaba al principio, han comprado algunos laboratorios para desaparecerlos del mercado o porque son una amenaza a sus intereses económicos, porque lo que verdaderamente dejan dinero pues son las empresas farmacéuticas. Estas generan, ¿sabes tú cuánto dinero cada año? 500,000 millones de dólares. ¿Puedes tú, si quieres, escribir esa cifra? Lo que son 500,000 millones de dólares en ganancias anuales. Es un número enorme. ¿Y quién quiere perder esos ingresos de las empresas farmacéuticas si están hechas para hacer dinero, para hacer negocio? Aunque la salud de la gente esté mal, lo que importa es hacer el negocio. Número 3. Existen millones de personas que usan los remedios homeopáticos de forma habitual y realmente sí mejoran su salud con la homeopatía. A mí me pasó hace 20 años. Pero aquí venimos el cuarto punto. Supongamos que los remedios homeopáticos sí funcionan. El problema que yo le veo a esto, y que se lo vi hace 20 años, y por eso yo no soy homeópata, no recomiendo remedios homeopáticos, no los necesito para ayudar a mis pacientes a mejorar su salud, es de que son un remedio que ataca los síntomas y no va a la causa del problema. Igual que todos los remedios del mundo habidos y por haber, la homeopatía cae en el mismo problema.
¿Te acuerdas que te dije que yo terminé en la oficina de mi maestra de homeopatía? Porque me fascinó, o sea, se me hizo impresionante. Y luego cuando me siento bien, pues con mayor razón creí que la homeopatía era lo mejor que existía en el planeta, al punto que empecé a promover remedios homeopáticos a las personas que yo comenzaba a ayudar. Pero ahora, años después, no de 20 años después, sino unos cuantos años después, me puse a analizar que la maestra que me atendió, 5 pies, 230, 250 libras de peso, con artritis, un olor fétido, mal aliento, mal olor corporal, paño en la cara y aparte de ello, con un bastón para ayudarse por su artritis. Y digo yo, en esta persona enferma puse yo mi salud en manos de ella. ¿En qué estaba pensando? ¿Puede una persona enferma, un doctor enfermo, ayudar a un enfermo a estar saludable? Si no se puede ayudar ni a sí mismo. Por supuesto que no. Fue esa la razón precisamente que me hizo a mí reflexionar y pensar que la homeopatía sí te hace sentir mejor, como muchos remedios que existen allá afuera, como muchas alternativas naturales que hay, te hacen sentir mejor, pero jamás te corrigen tus problemas de salud porque no están yendo a la causa del problema. La persona sigue con sus malos hábitos, este es el quinto punto. Estas personas que continúan con sus malos hábitos se vuelven a enfermar del mismo problema y de otros problemas, porque están tratando que un remedio les resuelva una vida de malos hábitos. Esos remedios son para contravenir los efectos nocivos de su mal estilo de vida. Punto número 6 es una pregunta para ti. ¿Qué es más sabio? ¿Aprender a tener una vida saludable o esperar enfermar por los malos hábitos y entonces valerte de la homeopatía para mejorar tu salud? ¿Qué tú crees que es más sabio, más inteligente? ¿Aprender a tener una vida saludable para no enfermarte? ¿O seguir con tus malos hábitos y luego decir, al cabo ahí agarro un remedio homeopático que me ayude a sentirme mejor? Te estás engañando. Eso no es inteligente. Eso no es razonable. Eso no es de gente sabia. Número 7. No es cierto que aprender a no enfermar, es decir, la prevención es mejor que la curación. En la homeopatía tú no tienes absolutamente nada de prevención. Todos son remedios para ayudarte a mejorar de tus síntomas, de tus dolencias. Porque a la gente lo que le preocupa es cuando algo le duele. Por eso es de que la gente se sorprende cuando le dicen eres diabético. ¿Sabes por qué razón se sorprende cuando va al doctor a un chequeo o revisión regular? Porque la diabetes no duele generalmente. Pero vieras cuánto estrago ocasiona. Mira, daña los riñones, produce impotencia sexual. Las personas terminan ciegas, pierden extremidades, les tienen que amputar una pierna o dos. Yo he visto a personas, he atendido pacientes con las piernas gangrenadas, tratando de ayudarles. He podido ayudar a algunos, otros no hacen caso y continúan con sus malos hábitos y les cortan la extremidad. ¿No hubiera sido mejor haber aprendido a no enfermar? Ni con todos los remedios homeopáticos puedes hacer nada para contravenir las consecuencias de tus malos hábitos. Número 8. Te quiero invitar, y esto va a ser tu tarea, a que busques una fotografía de Samuel Hahnemann, con H. Samuel Hahnemann, Hahnemann. Esta fotografía debe de ser al final de su vida y creo que es la única que existe o pocas de las que hay, ¿no? Y por favor, cuando veas esa fotografía, pregúntate, ¿es
ese cuerpo de este individuo, de este doctor, una manifestación de vida o indicios de una muerte en vida? Te lo vuelvo a repetir. Cuando veas la fotografía de Samuel Hahnemann, ¿es una manifestación de vida la apariencia física que ves de Samuel Hahnemann? ¿O es un indicio de un muerto vivo? Solamente esa es la tarea que te estoy dando, ¿eh? Y es que el punto número 9 es esa tarea. Personalmente jamás he vuelto a utilizar la homeopatía. Desde aquella vez en mis inicios me di cuenta de que nada, ningún remedio natural, entre ellos la homeopatía, resolvería las consecuencias de mis malos hábitos. La única manera era cambiar mis malos hábitos. 10. Yo decidí romper la cadena de malos hábitos que venía arrastrando toda mi vida por la herencia de generaciones de mis ancestros, que pasaron de padres a hijos, de hijos a nietos, a bisnietos, a tataranietos, por generaciones, de la misma manera como te pasó a ti. Todos los malos hábitos que tú tienes, ¿sabes por qué los tienes? Gracias a tus padres, gracias a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Los problemas de salud de ellos terminan siendo tus problemas de salud, porque sigues haciendo los mismos malos hábitos, desde la forma de trabajar, de pensar, de sentir, de beber, de comer. Malos hábitos, todos los heredamos. Pero yo me di a la tarea de aprender buenos hábitos y romper las cadenas para desligarme de esos malos hábitos. Y el punto número 11 y final para concluir es lo siguiente. El día que tú decidas romper esa herencia malsana, esa herencia esperanzada en los remedios homeopáticos como la solución a tus problemas de salud, y cuando tú optes por aprender a no enfermar mediante el naturismo integral, mediante los consejos que te doy todos los días a través de mi página en Facebook, de Twitter, en Instagram, en YouTube, en las redes sociales en general, ese día comenzarás tu camino hacia la salud. Solo entonces te espera una vida libre de dolor, de sufrimiento, y podrás evitar una muerte prematura. Mis queridos amigos, yo lo único que deseo para ti y tu descendencia, para ti y tu familia, es que mejores tu salud. Es todo lo que deseo. Y la salud no se encuentra en los remedios homeopáticos. La salud no te la puede dar un homeópata, porque él mismo está enfermo. ¿Puede un enfermo ayudar a otro enfermo a estar saludable? Nunca. Si no se puede ayudar a sí mismo, ¿cómo esperas que te ayude a ti? Eso lo aprendí hace 20 años con mi maestra, la doctora de homeopatía, en el colegio. Y desde entonces dije, si esta mujer no se puede ayudar con su artritis, con su sobrepeso, con el cuero cabelludo saburral, lleno de caspa, mal olor, mal aliento, con ese paño en la cara, ¿cómo espero que me ayude a mí? Me tomó 6 meses entenderlo. Probé los remedios homeopáticos, me sentía bien mientras los tomaba, los dejé de tomar, volvieron los problemas. Cambié mis malos hábitos y desaparecieron los problemas. Tú puedes hacer lo mismo. Queridos amigos, hasta aquí concluye esta radiografía Homeópatas. Se despide de ti un servidor naturista, Ezequiel Montaño, quien te enseña a no enfermar. Hasta un próximo episodio. Adiós.